Bullying o acoso escolar. Alumna Santo Domingo Ivana Paola, del Instituto Superior Formación Docente y Técnico número 28, Provincia de Buenos Aires, Argentina, profesorado de matemática. Resumen. Este artículo es parte de una investigación relacionada al bullying o acoso escolar. El trabajo, en primer lugar, se presenta conceptos de bullying o acoso escolar, protagonistas, causas, consecuencias y escuela. En el segundo momento se presenta lo que el docente debe tener en cuenta para intervenir si algún alumno está pasando por esta situación. Palabras claves: bullying, acoso escolar, protagonistas, causas, consecuencias y escuela. ¿Qué es el bullying o acoso escolar? El término bullying, acuñado por Dan Owens, investigador noruego que en la década del 70 señala que la palabra proviene del vocablo inglés bull, que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otro sin contemplaciones. También recibe el nombre de manoteo, intimidación, hostigamiento o acoso escolar. Expresiones empleadas para referirse a las conductas agresivas que se hacen repetidas veces a un alumno o grupo de ellos sobre otro. La intención de hacer daño y establecer la relación de control-sumisión en la que el agredido no puede defenderse. La situación de acoso e intimidación y la de su víctima queda definida en los siguientes términos. Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que llevan a cabo otro alumno o varios de ellos. Esta situación produce también un desequilibrio de fuerza. El alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y, en cierto modo, está desvalido frente a quienes lo hostigan. Owens dice en el discurso público sobre el tema, se habla de una agresividad intimadora entre escolares, es consecuencia de la rivalidad por las buenas notas que se produce en la escuela y de más certeras, estas podrían explicarse como una reacción a los fracasos y frustraciones en la escuela. Los estudios demuestran que se trata de un mito. La rivalidad por las notas, diferencias físicas o desviaciones extremas negativas en las que se encuentra la obesidad, el color de pelo, etc., también pueden generar este tipo de actitudes entre los escolares. Protagonistas. 3 son los actores que encuentran directamente involucrados: las víctimas o acosados, agresores o acosadores y los espectadores. Las víctimas o acosados, hay distintos tipos de víctimas. En una se encuentran los estudiantes más ansiosos e inseguros, que suelen ser cautos, sensibles, tranquilos, poseen el autoestima muy baja, tienen una opinión negativa de sí mismo y de su situación. Son considerados fracasados, sintiéndose estúpidos y avergonzados. El otro tipo de víctimas son las provocadoras, que se caracterizan por una combinación de ansiedad y reacción agresiva. Estos estudiantes suelen tener problemas de concentración y se comportan de forma que causan irritación y tensión a su alrededor. Los agresores o acosadores. Hay varios tipos de agresores, los que suelen caracterizarse por la impulsividad y una imperiosa necesidad de dominar al otro. Pueden ser ansiosos e inseguros. Estos sienten la necesidad del poder y el dominio. Disfrutan cuando tienen el control. Estas diferentes formas, como el apodeo, mofas, insultos y habladurías, que generan intimidación, exclusión y en ocasiones serios problemas psicológicos y sociales que provocan dificultades en la convivencia y en la adaptación social. Se produce una situación de desigualdad entre el acosador y la víctima. El acosador suele estar apoyado de un grupo que sigue la conducta de violencia. La víctima está indefensa, no puede salir por sí misma de la situación de acoso. Los espectadores son aquellos estudiantes que no participan en las intimidaciones y que generalmente no toman la iniciativa. Se los llama agresores pasivos, seguidores o secuaces. Dan Owens indica que el acoso se puede entender como una agresión directa o indirecta a la víctima. Es indirecta cuando la
cuando hay aislamiento social o exclusión deliberada de un grupo, y es directa cuando hay ataques relativamente abiertos a la víctima. Las causas. En general, las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y escolares. En lo personal, suele suceder que el acosador se ve superior y en ocasiones cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones. En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir en la ausencia de un padre o la presencia de un padre violento, que puede llevar un comportamiento agresivo en los niños y a la violencia en la adolescencia. Por otro lado, las tensiones matrimoniales, las situaciones socioeconómicas o la mala organización en el hogar pueden también contribuir a adoptar conductas agresivas en los niños. Teruel, en 2007, manifiesta que las causas por las que se presenta el acoso pueden ser los métodos que suelen utilizar los padres para corregir a sus hijos. Los métodos rígidos, en los cuales priman las reglas demasiado estrictas, conducen a que los niños crezcan sin iniciativa y tengan poca capacidad para tomar decisiones y baja creatividad. Las características de la escuela pueden asociarse con la aparición del problema. Es importante tener en cuenta el trato de los docentes o administrativos de la institución para con los alumnos, pues la falta de respeto, la humillación, las amenazas, la exclusión entre personal docente y los alumnos llevan a un clima de violencia y agresión escolar. Vianen, en el 2006, afirma que las causas para que se presente el acoso escolar se deben a los factores del entorno que inducen el desarrollo de conductas agresivas. Consecuencias. Las consecuencias para el acosado pueden ser sentimientos negativos, baja autoestima, se encierra en sí mismo, bajo rendimiento escolar, conductas agresivas y hostilidad. Síntomas psicosomáticos, rechazo o fobia a la escuela, desconfianza de sí mismo, problemas emocionales. Las consecuencias para el agresor: aprende a maltratar, dificultad para mantener relaciones interpersonales, problemas en el rendimiento escolar, se acostumbra a vivir en un clima alterado. Las consecuencias para los espectadores: temor a ser victimizado, se acostumbra a vivir en un clima interpersonal donde existe el abuso, intimidación, acaban considerando que la violencia es algo inevitable, aprenden a ser cómplices, aprenden a no ser solidarios. Situaciones que debe tener el docente para la atención del acoso. Si el alumno pierde frecuentemente los útiles, dinero u objetos, evita asistir a determinadas clases en determinados días, baja repentinamente sus calificaciones, se muestra triste, preocupado sin causa, acostumbra a estar involucrado en peleas y discusiones, en el juego es el último en ser elegido, en el patio suele quedarse solo y cerca del docente. ¿Cómo puede intervenir con quien sufre el acoso? Escuchar y creer lo que cuenta, conocer sus sentimientos acerca de las situaciones que padece, manifestarle claramente que se le brindará ayuda, designar un tutor referente de la escuela para que lo acompañe, para que le dedique especial atención, mantener la confiabilidad, no culpabilizar ni juzgar, tomar contacto con su familia. ¿Cómo intervenir con quienes practican el acoso? Fomentar la responsabilidad para reparar el daño, promover que se comprometa a solucionar la situación, promover la participación del alumno para la búsqueda de soluciones, consensuar con los diferentes actores institucionales la definición de acciones reparadoras en cuanto al acosador. ¿Cómo intervenir con los espectadores?
Los alumnos espectadores no deben quedar fuera de la problemática. Concientizar a los testigos acerca de la posibilidad de influir positivamente en la situación, promover actividades que los lleve a pasar diferentes formas de organizarse para actuar sobre la problemática y promover la responsabilidad en los alumnos para contárselo al docente y obtener la colaboración ante la situación de acoso. En conclusión, esta problemática se manifiesta como un acto de intimidación o maltrato escolar, de forma frecuente, por lo general lejos de los ojos del adulto. Su intención es humillar y someter de manera abusiva a una víctima indefensa. Tiene como protagonista del acoso escolar a las víctimas, el agresor, los espectadores. Cabe mencionar que las causas de esta problemática son varias y complejas y se las puede asociar con factores personales, familiares, etc. Por lo tanto, también podemos decir que las consecuencias son severas, tanto para la víctima como para los agresores, las cuales se asocian al perfil psicológico de cada uno de ellos. Por otro lado, los docentes deben estar atentos para identificar que no haya estas problemáticas en el ámbito escolar y si las hay, deben saber reconocerlas y a su vez saber cómo intervenir no solo con la víctima, sino también con él o los agresores y los espectadores.